Cuando Gilberto Blanco, el procurador delegado ambiental, me propuso que fuera a Barranquilla, la decisión, como ustedes ya verán por qué pueden imaginarse, no fue difícil de tomar. En primer lugar, estamos convencidos que las alianzas de esta Procuraduría con la universidad son fundamentales para el éxito de la gestión que nos ha encomendado la Constitución. La defensa del interés público, sin contar con la academia, con los estudiantes, con los profesores, con la investigación, se vuelve inane en una sociedad, y más en un claustro de estas condiciones. Yo recuerdo mucho, y le estaba comentando a la señora decana, yo soy abogado de la Universidad Javeriana, y realmente la alegría y la marca que dejaron mis compañeros barranquilleros, todos anteriores además a la fundación de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, que se dio precisamente mientras yo estudiaba Derecho en la Javeriana de Bogotá, pues es imborrable. Yo recuerdo los nombres y permítanme que los menciono acá porque son personas entrañables, del primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, el doctor Carlos Daniel Abello Roca, que fue constituyente, como el doctor Eduardo Verano, el doctor Luis Alberto Gómez Araujo, los dos ya fallecidos, y por supuesto uno de los magistrados que dejó huella en la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jesús Valderruten, y la doctora Silvia pues es una digna sucesora de esa escuela de grandes juristas que ha hecho de esta facultad, yo diría, como sucede con los hijos, una herencia que aún es superior a la que fueron en su momento los maestros de la Javeriana en Bogotá. Quiero darles pues la bienvenida a este evento organizado y patrocinado por la Procuraduría General de la Nación, que busca poner el acento sobre un elemento fundamental de nuestro desarrollo, normalmente no considerado dentro de las agendas del desarrollo, sino como algo marginal hasta este momento. Y aquí en Barranquilla, ¿por qué en Barranquilla? Porque se trata de un lugar privilegiado de la geografía colombiana, como lo acaba de decir la decana, en donde desemboca el río Magdalena, la principal vertiente de nuestro país, con importancia indiscutible en el desarrollo económico, social y cultural del país. Tradicionalmente receptiva de todas las razas y procedencias, el apelativo de Puerta de Oro de Colombia la marca como la precursora precisamente de lo que han sido los grandes desarrollos en todo sentido de nuestra nacionalidad. No gratuitamente es la casa de la Selección Colombia también. Y pensar en Barranquilla es pensar en desafíos del futuro, porque los temas del futuro entraron por acá y tendrán que seguir entrando por acá. Con las oleadas culturales de inmigrantes americanos, europeos, asiáticos, africanos, que se entrelazaron alrededor de lo que ha sido esta ciudad, que la convirtió en pionera de la aviación comercial, primer puerto marítimo y fluvial receptor de naves zarpadas de todos los mares, primer lugar en la industria metalmecánica, pionera en la industria textil y del plástico, precursora de la radiodifusión, descollante en los deportes y vanguardia del movimiento cultural e intelectual del país. No gratuitamente, de aquí sale también el grupo de Barranquilla, donde nuestro premio Nobel pues engalana también a esta ciudad en todos los escenarios globales como el colombiano más importante de todos los tiempos, forjado aquí también en esta ciudad. Por eso, abrir un espacio de reflexión en este momento, en esta ciudad, no solo es oportuno, sino tiene que ver con la necesidad de pensar en unos espacios de creación y de innovación en un tema que no es simplemente el futuro, sino que es el presente de Colombia. Porque durante mucho tiempo se había dicho que los temas ambientales son el futuro, ya no lo son, son el presente y son la base de nuestras pautas de desarrollo, así muchos se resistan a reconocerlo todavía. Y proteger el agua como elemento vital y fuente de vida es el motivo que nos une aquí en esta mañana. Un motivo que se consolidó además alrededor de los postulados de la Constitución del 91, que tuvo en la variable ambiental, en lo verde,
digamos que la premisa mayor de toda la estructuración de los derechos consagrados en una constitución que es conocida a nivel global como la Constitución de los Derechos. Para esta Procuraduría, y eso quiero resaltarlo, que es una Procuraduría ciudadana y ciudadanía supone titularidad de derechos y deberes, el tema ambiental es vital. Simplemente, y parece perogrullesco, pero muchos se niegan todavía a reconocerlo, porque sin agua no hay vida. Y hablar de la gobernanza del agua, hablar del conjunto de derechos y deberes, del acceso, de la oportunidad, de la accesibilidad del agua por una parte y de los deberes que tiene el Estado y los particulares frente a los temas del agua, representa una combinación y una sinergia que supone analizar adecuadamente cómo debe ser la articulación de tantos actores en este escenario y cómo debe ser la vigilancia y control que debe ejercer un ente como la Procuraduría General de la Nación, una entidad que, como ustedes saben, tiene 187 años de existencia, que es una entidad y una institución sui generis en términos de los diseños institucionales de América Latina, porque tiene, además de la función disciplinaria, por lo que normalmente se reconoce, tiene una función de carácter preventivo, de intervención judicial, todo cobijado con ese máximo mandato de ser el Ministerio Público que defiende el interés público, el espacio público y el patrimonio de los colombianos. Así quedó consagrado en términos vinculantes lo que representa la defensa de la calidad de la vida de los colombianos alrededor de los derechos económicos y sociales en el artículo 93 de la Carta Política. Y vale la pena decirlo fuertemente, el tema del medio ambiente, y aquí sí que hay autoridades en la materia, y la condición de que este departamento tenga un exministro del medio ambiente al frente de su destino es una gran oportunidad, precisamente una razón adicional para que sea aquí en Barranquilla y en este departamento donde pueda salir un pacto entre todos para cumplirlo con lo que se va a discutir aquí durante estos 2 días. Y tener al doctor Juan Meyer acá, que no solo innovó, fue precursor, desarrolló esos mandatos de la Constitución, muchos de ellos incumplidos hoy en día, que ese tiene que ser un poco el espíritu crítico que tiene que gobernar las reflexiones de estas jornadas. También es una muestra inequívoca de que estamos dispuestos a seguir dando un salto hacia adelante frente un poco como a la inercia que caracterizó durante mucho tiempo el manejo de los temas ambientales en este país. En el contexto de la comunidad internacional, por ejemplo, ya los temas del medio ambiente no son como se consideró en un momento, principalmente dentro de sus opositores, como una moda pasajera, un apéndice, una cuestión marginal frente a los temas del desarrollo, ni mucho menos una carga onerosa que solo representa cifras en los pasivos de los presupuestos del Estado. Son oportunidades, y que Colombia sea una de las mayores potencias hídricas del mundo supone que se tome ventaja de esa oportunidad, y tal vez eso es lo que nos ha faltado, y que se convierta como debe ser en un tema central y transversal del desarrollo de Colombia. Nosotros hemos dicho, hablando de ese flagelo que nos golpea tan inmisericordiamente en este momento en el país, que es la corrupción, que tal vez dentro del análisis el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción, y ese humo de la guerra también aplazó el debate, el diálogo, las soluciones en una gran cantidad de temas que fueron eclipsados de alguna manera por el conflicto armado. Estamos dejando atrás ese capítulo, y eso de por sí ya tiene un valor no solo simbólico, sino real y práctico, y es la hora pues de sacar de ese cuarto de San Alejo los temas que quedaron ahí de alguna manera congelados, y resucitar de esa manera los debates que se dieron en la constituyente, los primeros esfuerzos que se hicieron alrededor de la consolidación de una política pública de medio ambiente, liderados en ese momento por el primer ministro del medio ambiente, el doctor Manuel Rodríguez Becerra, y por los ministros aquí presentes. Esa es una herencia que no podemos desconocer, ese es un punto de partida que hay que seguir enriqueciendo con la reflexión y con el compromiso de todas las autoridades a nivel nacional, departamental
y municipal, porque lo que está de por medio es el nivel de vida y la calidad de vida de los colombianos, y lo que está de por medio, como ya se ha dicho también, es la seguridad alimentaria, que aparece de nuevo como uno de esos elementos a perseguir dentro de toda la teoría del desarrollo, un factor ecualizador desde el punto de vista del combate contra la inequidad, contra la exclusión y contra la desigualdad. Si no trabajamos en lo básico, pues simplemente estamos renunciando a las posibilidades ciertas de acabar con esos escenarios que constituyen de verdad fallas sísmicas, que son además del sistema político, porque lo que han faltado son decisiones políticas también. Evidentemente hay factores de carácter técnico, y en el caso particular, por ejemplo, de nuestros procuradores, que anoche conversábamos, requerimos de muchos insumos de carácter técnico, pero llega un momento en que lo técnico comienza a colapsar cuando aparece la baja política, cuando aparece la politiquería, cuando se apoderan de los escenarios técnicos las consideraciones políticas. Ahí colapsa necesariamente la política pública, y eso es lo que tenemos que evitar. Si uno mira los escenarios internacionales, en esa materia, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas contempla precisamente la obligatoriedad a nivel internacional de los estados de trabajar en esta materia. Es decir, estamos hablando no solo de compromisos de carácter nacional, estamos hablando de cumplimiento de tratados internacionales. Yo tuve el privilegio de ser funcionario de un organismo internacional durante mucho tiempo, y allí, por ejemplo, el tema del agua comenzó a ganar espacios a una velocidad tal que hoy constituye un gran porcentaje de la cartera de operaciones de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que comenzaron siendo 2 funcionarios especialistas en agua y en saneamiento y en acueductos, hoy en día se trata de un ejército también de técnicos que están haciendo reformas en materia de agua por toda América Latina. Y tuve el privilegio, como delegado del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa, de ser partícipe de la creación del Fondo del Agua, un fondo además con recursos de la cooperación española, cuyo monto no se volvió a ver porque fue precisamente antes de la crisis española. Y lo digo simplemente por la importancia que tiene esto a nivel internacional, a nivel del cumplimiento de compromisos, de honrar la palabra, que de verdad estamos trabajando por esos escenarios de equidad y de desarrollo que han sido tan ajenos a nuestras realidades. Y lo otro que hay que decir, por duro que suene, es que hemos elaborado una institucionalidad, como siempre sucede en un país tan fetichista y santanderista como este, en donde tenemos todas las leyes, pero lo que está claro es que las leyes no son suficientes para llevar a cabo los propósitos de las mismas. Tenemos una Constitución que desde el punto de vista de la redacción y de la técnica constitucional es impecable en materia ambiental, con la mayoría de sus normas incumplidas, por falta de voluntad política, por falta de desarrollo, por falta de articulación o por esas patologías que ya mencionaba, que son las que golpean diariamente nuestro sistema político. Y si no han resultado suficientes las normas y sobre todo los cuerpos normativos para la protección del recurso hídrico, lo que hay que hacer es crear la voluntad de parte en las autoridades administrativas, legislativas y judiciales para poder seguir adelante en esa materia. Y por eso hoy quiero destacar, en un momento tan duro para el Poder Judicial, ese pasado 15 de agosto, que fue un momento de descalabro de nuestra justicia por las denuncias que se hicieron en materia de corrupción, como la otra cara de la moneda de la justicia en Colombia es que nuestros tribunales y nuestras altas cortes están tomando cartas en el asunto en esta materia. Y lo digo además resaltando la presencia de una magistrada del Consejo de Estado, la doctora Ibarra, de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Quirós, que han contribuido precisamente a que este tipo de agenda tenga sentido, espacio y valor práctico en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, creando institucionalidades desde el punto de vista judicial también, porque no son pocas las medidas que se han tomado. En esa materia, y lo digo también con respeto, pero de manera muy contundente,
Colombia tiene que hacer un gran debate sobre el papel de las corporaciones autónomas regionales. Unas instituciones que hoy en día están infectadas de altos niveles de politización, pocos resultados, una capacidad institucional mínima, puede que escasos recursos, pero sobre las cuales también se va a necesitar voluntad política para hacer grandes transformaciones. Las corporaciones autónomas regionales de este país están en deuda con los ciudadanos y están en deuda con el agua y con los recursos hídricos y con las posibilidades de desarrollo territorial. Sé que aquí hay varios directores de corporaciones autónomas, un gran desafío. Yo los invito a que rompan esas cadenas de la incompetencia que han sido tradicionales de las corporaciones autónomas y den ese paso. Y si necesitan el apoyo de la Procuraduría General de la Nación para hacerlo, aquí estamos para acompañarlos. Me parece que, y hablando específicamente de las responsabilidades territoriales, en donde por supuesto el primer acompañamiento que se dio a nivel nacional de parte de las autoridades fue contundente y sólido, y lo sé porque lo he hablado con los gobernadores, hay grandes dificultades, por ejemplo, para la implementación de los planes departamentales de aguas. Ese balance es un balance bastante pobre y es un balance para el cual también se necesita voluntad política cierta y voluntad política que rompa de nuevo con esas inercias del pasado que tanto daño le hacen al sistema ambiental de este país. Yo quisiera resaltar en esa materia que las obligaciones a cargo de las autoridades ambientales tienen que dejar simplemente de ser lo que muchos han creído, que es ponerle un chulo rojo a las responsabilidades de los estados. Eso tiene que ir mucho más allá. Eso no puede quedarse en un requisito formal de la pesadilla de tener que cumplir con las regulaciones ambientales, de la pesadilla de tener que soportar al sector privado que está presionando a las autoridades porque el medio ambiente se convierte en un obstáculo. Hay que darle un poco la vuelta a esa argumentación. Comentábamos ahora con los señores magistrados, por ejemplo, frente a todos estos temas de la minería, de las consultas, de toda esta agenda de futuro que está viviendo en el país, el gran pecado ha sido que no hemos llegado al diálogo previo en estas materias tan contenciosas y tan difíciles, sino que hemos abordado los problemas cuando ya casi no tienen solución, precisamente por falta de diálogo, por falta de asesoría a las autoridades. El doctor Juan Meire mencionaba ahora, y él ya tendrá oportunidad de plantear esa propuesta, cómo habría que crear algún tipo de consejos asesores de carácter técnico en nuestras instituciones para que nosotros tengamos los elementos de juicio para valorar esto, no en unos escenarios de polarización y de radicalización de sí o no a las consultas, de sí o no a la minería, por supuesto rechazo y repudio absoluto a la minería ilegal, sino simplemente que tengamos la posibilidad de sopesar argumentos de uno y otro lado para saber cuáles son las decisiones para el desarrollo del país que hay que saber tomar. En esa protección efectiva, por ejemplo, de los recursos naturales, estamos dispuestos como Procuraduría General de la Nación, y aquí están, repito, la mayoría de nuestros procuradores judiciales, ambientales y agrarios de Colombia, de todos los departamentos casi listos a ofrecer, no el acompañamiento tradicional que ha sido la visión de lo que hace la Procuraduría. La Procuraduría no va a llegar como un borrego a acompañar a las administraciones públicas, sino va a ejercer control y vigilancia sobre las políticas. Y eso es construir. Lo demás es servir de cómplice a actividades cuando se llega a última hora y a legitimar acciones que no tienen ninguna relación con el desarrollo. En ese contexto resulta muy importante, y ustedes permítanme destacarlo, las acciones judiciales emprendidas, en el caso particular nuestro por la Delegada de Asuntos Ambientales, que han encontrado eco en las corporaciones judiciales. Se ha conseguido, por ejemplo, que la Corte Constitucional seleccionara y revisara una acción de tutela que busca que se garantice el derecho fundamental del agua a toda la población que se encuentra en las inmediaciones de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Se ha conseguido la formulación de requerimientos previos al ejercicio de acciones judiciales por las altas concentraciones de mercurio en los cuerpos de agua de la bahía de Cartagena, en los que se busca la reducción de la contaminación, la conservación de los servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático. Las decisiones judiciales en materia de descontaminación del río de Bogotá son históricas.
una del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otra del Consejo de Estado. Y tienen que ver con un involucramiento del Poder Judicial en un problema que atañe de manera directa a la sociedad, porque estoy seguro que es lo que se enseña aquí en esta Escuela de Derecho de la Universidad del Norte, que la formación de los abogados tiene que ser con la problemática diaria de los ciudadanos y no las grandes disquisiciones teóricas sobre los problemas. Y en esa materia, lo que ha hecho el Consejo de Estado y la jurisdicción de lo contencioso ha sido precisamente comprometerse con soluciones prácticas, acompañar, vigilar, controlar, y ahí es donde precisamente se articula de nuevo una acción de la Procuraduría con la justicia, que es fundamental para el éxito de una política pública. La vigilancia de todos los actores en esa materia, ya lo mencionaba, actores nacionales, departamentales, territoriales, todos los involucrados en el sistema, porque esa condición sistémica de lo ambiental es otro de los grandes déficits que ha tenido la política. Y entonces terminamos en una estrategia por retazos, en donde aparentemente terminamos de manera micro manejando responsabilidades y nadie responde a nivel integral dentro del Sistema Nacional Ambiental. Por eso es totalmente necesaria la vigilancia y control del recurso hídrico en todo el territorio nacional, enfocado por supuesto al suministro de agua potable, a la protección de los ecosistemas, a la lucha contra toda actividad que atente contra el mismo, pues se trata de un elemento, y repito, esto parece tan de sentido común, pero es que no se cumple, que aporta una fuente esencial de subsistencia y reporta cuantiosos beneficios económicos, sociales y ambientales que deben generar impactos positivos a nivel regional, nacional e internacional, porque buena parte de los beneficios en un análisis de costo-beneficio son los beneficios internacionales a nivel de cumplimiento por Colombia de todas esas obligaciones. La megadiversidad colombiana y la riqueza hídrica de este país, repito, no es una carga, es una gran oportunidad y puede llegar a ser una fuente de ingresos si nosotros sabemos enfocar las soluciones. Por eso es tan importante, y termino simplemente diciéndoles, en un escenario como este, en una región que es el epicentro de los recursos hídricos de Colombia, por decirlo con toda claridad, y quiero referirme a acciones específicas de la Procuraduría en esta materia, ya referí a algunas dos, partiendo de la base de que tenemos que sellar un gran compromiso de todos los sectores con esta riqueza hídrica que está en Colombia, que vamos a privilegiar acciones en esta región Caribe, esa región Caribe que ha sido además la punta de lanza de muchos de los que están aquí sentados, de los gobernadores de la costa. Eduardo Verano, yo me acuerdo mucho en las sesiones de la Constituyente hace 26 años, materializó de alguna manera esa idea. Ahí la Constituyente se quedó corta porque en materia de descentralización esa fue una de las asignaturas pendientes de la Asamblea, pero seguimos avanzando en esa materia. Elvia Mejía, que ha sido una de las personas que desde siempre le ha dado ese sabor regional a las necesidades del desarrollo, en la época de los Corpes, del presidente Barco, y que todo eso ha marcado una senda y ha abierto una brecha tan importante para tener enfoques diferenciales de carácter regional ahora de los temas del desarrollo. La protección de los ríos, que yo sé que va a ser uno de los grandes temas, el doctor Meyer se va a referir a ellos. La sentencia de la Corte Constitucional del Río Atrato tiene que ser un sistema de protección para todos los ríos de Colombia. Eso que a algunos les parecía un chiste, que les hubiera reconocido derechos a un río, se constituye en la herramienta fundamental para proteger los recursos hídricos de este país, porque estamos hablando, por supuesto, del Sinú, del Guatapurí. Vamos a tener una audiencia dentro de poco con el doctor Haroldo Quiroz en Valledupar para ver el tema, el Cravo Sur, el Magdalena, por supuesto, el Bogotá, no solo por todo lo que se ha dicho además, sino porque la naturaleza nos está mostrando que omisiones en ese campo llevan a los desastres ambientales que vimos en Mocoa el pasado 1 de marzo. O sea, sigamos desatendiendo la agenda ambiental para ver cómo la naturaleza se encarga de hacernos saber cada día qué es lo que pasa cuando la ignoramos. En cuarto lugar, vamos a recuperar, como ya lo decía y apreciado gobernador, en eso necesitamos de su concurso, vamos con todo a recuperar la bahía de Cartagena. Tenemos varios estudios que tiene la delegada ambiental de los niveles de contaminación, estudios de toxicología que nos obligan en un momento dado, como lo vamos a hacer,
a interponer una acción popular que nos permita avanzar en esa dirección. Y repito, esto no son cuestiones que tengan que ver con propósitos abstractos, sino cuestiones que están ya afectando la vida, la calidad de vida de los ciudadanos. Le hemos pedido a la Corte, por ejemplo, en materia de la Ciénaga Grande, una audiencia pública sobre el futuro de la Ciénaga Grande. Estuvimos, ustedes lo vieron en los medios de comunicación, el 1 de agosto de este año con el Pleno de la Corte Constitucional en la Sierra Nevada de Santa Marta para hablar de los ríos de la sierra, porque nos interesa ese tema, porque es prioridad dentro de esta gestión de la Procuraduría. En el río Magdalena, ustedes lo saben, hay más de 200 municipios por los que pasa el río desprovistos de plantas de tratamiento de aguas residuales. En San Andrés, y aquí está la Procuradora Ambiental de San Andrés. Yo les confieso, la primera visita que yo hice a los territorios, porque nuestra consigna de esta Procuraduría ha sido, por un lado, tener la Constitución en la mano, nada más que la Constitución, con eso es suficiente, los pies en los territorios y el corazón al lado de las víctimas. En nuestra primera visita a San Andrés descubrimos una cantidad de problemas de carácter ambiental. La delegada ambiental logró el cierre de Johnny Key mientras se respetaban una cantidad de parámetros que se estaban violando, y lo que está pasando en materia de uso, lo que está pasando en materia de concesión de licencias, de invasiones, de ocupación de espacios públicos, no tiene sentido, y parece que eso no tiene doliente. San Andrés, frente además a las contingencias que pueden venir en relación con un nuevo fallo de La Haya, y eso quiero decirlo aquí, realmente lo que necesita es ejercicios de soberanía y de soberanía ambiental, y ahí nos estamos quedando cortos también. Vamos a proponerle además a la Corte Constitucional que, así como hicimos una audiencia en la Sierra Nevada, ojalá la próxima audiencia pública de la Corte Constitucional sea también en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Seguimos atentos al daño a los cultivos ilícitos, porque ustedes saben que no ha habido más grande depredador en este país que el narcotráfico y toda la cadena que supone la oferta de drogas, y le sigue propinando daños al medio ambiente. Si uno mira realmente un punto de la agenda del posconflicto en el marco de los acuerdos de La Habana que requiere una gran atención de parte nuestra, ese es precisamente el tema de los cultivos ilícitos, como la incidencia del crimen organizado en la minería ilegal, que ojalá tengamos tiempo de analizarlo aquí también. El río Atrato, envenenado de mercurio, responde a nuevas organizaciones criminales que están precisamente apoderándose del agua de este país para convertirlo en una vil herramienta del crimen organizado. De todo este evento, creo yo, y con esto sí termino, tiene que salir una agenda que ustedes nos ayuden a construir para esta Procuraduría. Hemos dado unos pasos que nosotros esperamos que sean ciertos, pero sabemos que es con base en la academia, con base en las acciones de las autoridades departamentales y municipales, con base en ese examen de conciencia que tienen que hacerse las corporaciones autónomas regionales de aquí en adelante, que vamos a lograr los propósitos que hay que conseguir. Y de verdad, yo quiero repetirlo, y eso lo hago en nombre de todos mis procuradores ambientales y agrarios que están acá, que todo este ejército de procuradores provenientes de todo el país está listo para dar esta batalla de la mano de ustedes. Una batalla que, por fortuna, ya no es contra la violencia de la guerrilla, sino una batalla que es contra la indiferencia de quienes miran con desdén las políticas ambientales, y la terquedad de pronto y la temeridad de quienes impunemente siguen atentando contra el agua y la calidad de vida de las próximas generaciones. Luego, bienvenidos a este evento, esperamos muchos frutos y cuente con esta Procuraduría para dar estas batallas. Muchísimas gracias.